Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de el comportamiento del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios, hoy la iglesia, se comporta de generación en generación. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a partir leyendo el libro de los Salmos, capítulo 78. Y dice así, versículo 1, Escucha, pueblo mío, mi ley, es decir, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Pueblo mío, pon atención a lo que te digo, dice Dios. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Que nos parte diciendo, les hablaré cosas escondidas, misterios, tesoros, riquezas espirituales para ustedes, y que no las calles, cuéntalas. ¿Con qué objetivo? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Para qué nuestro amado Espíritu Santo nos revelará cosas escondidas, misterios, secretos de Dios, tesoros en su palabra, con un solo propósito? Que pongamos en Dios nuestra confianza, que solo depositemos nuestra seguridad en Jesucristo, en su palabra, y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, como la misma palabra lo dice la Biblia. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti, confía solo en Dios. Confía solo en nuestro amado Jesucristo, en la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Dios quiere fidelidad. Dios quiere que dispongamos nuestro corazón. Determinación a buscarle, determinación a dar el primer lugar de nuestras vidas a Jesucristo, no a las cosas de este mundo, no a los deseos de este mundo, a Dios. Él debe ser el primero. Y para que no seamos, dice, como las generaciones anteriores, contumaces y rebeldes, te darás cuenta de que Dios observa generaciones de sus hijos, de su iglesia, que es rebelde y es contumaz, es decir, que confía en su propia prudencia y no pone su confianza en Dios, no le obedece. Seguimos leyendo, versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Habla de algunos hijos que eran guerreros de Dios, pero cuando se tienen que enfrentar a las dificultades, arrancan. Generación desleal. En vez de enfrentar con Dios las dificultades, arrancas de los problemas. Debemos ser leales a Dios y no ser como estas generaciones de su pueblo. Seguimos leyendo. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No guardaron su palabra, no se esmeraron en santificarse, en apartarse del pecado, apartarse de la inmoralidad sexual, apartarse del orgullo, de la mentira, del egoísmo, de la codicia. No se limpiaron para consagrarse a Dios con todo el corazón. Sino, dice el versículo siguiente, que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas nuestro Dios, en tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
Pon ejemplos de las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo. Recuerda cuando Dios te ha provisto, Dios te ha sanado, ha hecho milagros, te ha bendecido, ha respondido a aquella pregunta que tú tenías, te ha dado consejo a través de su palabra o por boca de alguno de sus siervos. No olvidemos sus beneficios, no olvidemos su amor, ni las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. No olvidemos cada día el amor de Dios en Cristo Jesús, como nuestro hermoso Jesús dio su vida, su sangre por nosotros. No olvidemos el riesgo de afanarse en las cosas de este mundo, en andar pensando en qué comeremos, qué vestiremos, qué cosas haremos, qué mejoraremos, qué cambiaremos de las cosas materiales. El afán de las cosas de este mundo hacen que nos durmamos espiritualmente, y eso significa que dejemos de pensar en nuestro Dios. Y eso te llevará a olvidar todo lo que Dios hace y te vuelves un mal agradecido y dejas de buscarle y amarle. Por eso velemos. Y pone ejemplos. Versículo 13. Dios dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Dios los sostuvo, los bendijo. Versículo siguiente. Los guió de día como nube y toda la noche con resplandor de fuego. Pone el ejemplo de cómo Dios los sacó de Egipto y los guió por el desierto. Les proveyó y los sustentó con nube de día y con columna de fuego en la noche. Además dice, hendió las peñas en el desierto, las rompió y les dio a beber como de grandes abismos. Les dio agua para beber, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Dios provee a su pueblo. No te olvides. Sin embargo, ¿cómo actuó el pueblo de Dios? Pero aún volvieron a pecar contra él. Tristemente, nos daremos cuenta que ese es el comportamiento del pueblo de Dios en el tiempo. Desleal y con desamor hacia su Padre celestial que los ama, hacia su amado Jesucristo que los salvó y los redimió. Que dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En medio de las dificultades que enfrentamos en los desiertos, en las pruebas, nuestro buen Dios dijo por boca de su Hijo amado que en el mundo tendríamos aflicción y dificultades. No te rebeles contra Dios. Humíllate delante de Él y espera en Él, y Él hará. Él te librará. Él te sacará de la angustia. No te rebeles. No te enfríes. No te apartes. ¿Qué más dice? Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué significa esto? Que hay momentos donde Dios nos provee y lo que Él espera es que seamos agradecidos y que estemos contentos y no que nos quejemos y no que le digamos por qué si yo quiero esto y lo quiero ahora. Dios quiere un pueblo manso y humilde y humillado. Continúa diciendo el versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? No dudes del amor de Jesucristo. No dudes del amor de Dios. No desconfíes de que nuestro buen Padre te ama. No permitas que las tinieblas siembren en ti pensamientos de duda. Recházalas. Toda duda, recházala. Solo confía en el amor de Dios y humíllate delante de su presencia y Él te dará la victoria. No te rebeles, no permitas en tu mente pensamientos de creer que Dios no es bueno.
Él sí es bueno, Él sí te ama y Él te sacará a la luz. Él te levantará. Debes confiar en Él y buscar su presencia y humillarte delante de tu Dios. Espera en Él y Él hará. Versículo siguiente, versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. No confiaban en Dios. Eso sucede tristemente con el pueblo de Dios hasta el día de hoy. No confía, no espera en Él. Basta con que empiecen a haber dificultades y ya duda de su fidelidad. Basta con que hayan problemas y ya empieza a dudar de que Dios te quiere, te ama y te escucha. Cambia tu manera de pensar. Cuando hay dificultades, búscale. Cuando hay alegrías, búscale. Humíllate y búscale y le encontrarás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe obra por el amor. Es decir, tienes que amar a Jesucristo para que confíes en Él. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón para que confíes que en medio de las dificultades Él te dará la victoria. Que dice el versículo siguiente, versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles como de hombre, les envió comida hasta saciarles. Tenemos un Dios bueno y compasivo. ¿Cuántas veces yo he oído testimonios de agradecimiento en las iglesias de hermanos que permanentemente reconocen de que no les son fieles a Dios, pero Dios es tan bueno que les dio trabajo y lo hacen con una aparente humildad, diciendo yo no le he sido fiel a mi Dios, pero Él me ha sustentado y por eso le agradezco. Te ruego que cambies, te ruego que dejes de contar esos testimonios, que confíes en Dios, que glorifiques porque Él te ha dado trabajo, pero que te arrepientas de todo corazón y cambies tu manera de pensar para que cambies tu forma de actuar. Séle fiel a Dios. Agradécele que Él te concede conocerle, búscale con todo tu corazón y glorifica a tu Padre Celestial y a Jesucristo, testificando de su fidelidad. Pero séle fiel, sé fiel. No actúes como el pueblo de Dios, actúa como el remanente de Dios, fiel y leal a Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento y alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Tristemente, muchas veces, Dios concede los deseos de tu corazón, no siendo buenos. Porque aquí ellos pidieron carne, querían comer carne y Dios se lo concedió. No fue en humildad, fue en queja y reclamo. Y a muchos cristianos Dios les concede lo que ellos le piden, pero por cuanto no lo hacen con humildad, reciben lo que piden. Y muchas veces es carne, es decir, son cosas que no te harán bien. Tal vez en tu corazón querías casarte con esa joven, con esa muchacha, y le insististe a Dios y le insististe a Dios, y hasta le reclamas a Dios y Dios te la concede, pero no era para ti. ¿Y cuáles son los resultados? Terminas separándote, porque no era la persona idónea para ti. Por eso debemos ser humildes, por eso debemos humillarnos. Muchas veces quieres un trabajo y lo pides y lo exiges y hasta le reclamas a Dios de que quieres que te dé ese trabajo. Y Dios sabe que no te conviene. Él quiere darte otra cosa
que espiritualmente te haga bien y que sea una bendición para ti y además te provea materialmente, porque Dios es bueno. Sin embargo, si somos tercos, como en este caso, donde querían comer carne y la querían ahora y se quejaron ante Dios, Dios se la concedió. Dios te puede proveer ese trabajo que tú quieres a tu manera y a tu antojo, pero los resultados serán terribles, porque Dios sabe lo que te conviene. En este caso, del pueblo en el desierto que quería comer carne, Dios se los concedió. Les hizo caer aves como la arena del mar alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo y no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba, dice, la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Qué significa? Dios te puede conceder lo que tú quieres si insistes, pero tendrá malos resultados para tu vida espiritualmente. Puedes incluso hasta morir espiritualmente. Recuerda que la palabra es espíritu. La solución, humillémonos delante de Dios. Seamos humildes, oremos, pidamos dirección, pongamos las cosas en las manos de Dios. Él sabe lo que nos conviene. No nos rebelemos, no seamos como el pueblo de Dios, que es rebelde y contumaz. Seamos humildes. Versículo 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si no eres humilde y no buscas la voluntad de Dios, puedes terminar consumiendo tus días en vanidad. Es decir, que tu mente esté en las cosas temporales y pasajeras de este mundo y no conozcas a Dios y no llegues a tener esa relación con el Espíritu Santo como Dios quiere que la tengamos y termines solamente viviendo de tribulación en tribulación, de prueba y dificultad en dificultad, como muchos hermanos que he visto, que por cuanto son rebeldes, van de problema en problema y no logran tener la intimidad con Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Te ruego que no seas parte de este pueblo. Sé remanente, ese pueblo pequeño, esa manada pequeña que ha decidido buscar a Jesucristo y ponerlo en primer lugar y buscar el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido porque fiel es nuestro Padre Celestial en proveernos y bendecirnos si le damos a Él el primer lugar. Versículo siguiente. Y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué nos quiere decir? Muchas veces nuestro Dios permite que el afligidor actúe, que el diablo y sus espíritus malignos actúen. ¿Con qué propósito? Porque en medio de la angustia, como acabamos de leer, el pueblo busca a Dios. Ahí se acuerda de que tiene un Padre que le ama. ¿Cuál es el punto? Que Dios dice, no me adoran, solo me lisonjean. Dicen cosas bonitas con el objetivo que los bendiga, los prospere, los sane, les ayude, pero no me dan su corazón. No son rectos para conmigo. No están firmes conmigo en su pacto de buscarme y de consagrarse a mí. Te ruego que no seas como este pueblo, que hasta el día de hoy actúa de esta forma con su Dios. Versículo siguiente, versículo 38. Dice, pero de Él, nuestro buen Abba Padre, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Dios es grande en misericordia y compasivo, y lo he podido ver año tras año en hermanos que aún en su rebelión, en su desamor, Dios aún los sigue amando y sustentando,
y esperando, como nuestro amado Jesús lo dijo, estoy a la puerta y llamo. Te espero, hijo, para que abras la puerta y entraré contigo y cenaré contigo. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un amado Jesús que solo quiere tener intimidad con nosotros. Para eso, nuestro amado Espíritu Santo está siempre disponible a tener comunión con nuestras vidas. Versículo siguiente. Dios es compasivo, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, en la tierra árida, en la dificultad. ¿Cuántas veces podemos hacer enojar a Dios? Y volvían, dice, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Vuelve a recordarnos la fidelidad de Dios y el desamor y desapego de su pueblo por su Creador. La rebelión, quizás no activa, pero pasiva, que se produce con el desamor, el desinterés en buscar a Dios, el desinterés en humillarse ante su presencia, en leer su palabra, en estar en comunión con Él, eso es rebelión. Despierta, pueblo de Dios. Sigue hablando de cómo Dios se glorificó en Egipto, defendió a su pueblo, hizo que los ríos se transformaran en sangre. Hubo moscas, orugas, langostas que destruyeron al pueblo de Egipto, el enemigo. Hubieron ranas, granizo, la muerte de los primogénitos. Ese ejército de ángeles destructores que Dios envió para defender a su pueblo. Tenemos un Padre fiel. Versículo 52. Él hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Dios nos defiende y nos guía. Seámosle fieles. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, a la tierra prometida, a través de Josué. Y el día de hoy también Dios nos da tierras prometidas, nos provee aquellas cosas que le pedimos. También esa es tu tierra prometida. La más importante es la tierra celestial, la nueva Jerusalén, esa será la definitiva. No obstante, aquí también Dios nos da bendiciones. Que dice, echó a las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas las tribus de Israel. Dios provee. Pero ¿qué hicieron nuevamente ahora cuando entraron en la tierra prometida? Ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Nuevamente, la respuesta es sí, el corazón del pueblo. Versículo 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres y se volvieron como arco engañoso. El pueblo vuelve a actuar en forma rebelde e interesada. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. El pueblo hace las cosas a su manera y tiene ídolos, tal como el día de hoy. Ídolos de la comida, del deporte, del trabajo, de los afanes. Todo es primero antes que Dios. Todo es primero. O si no es primero, comparte el mismo nivel de importancia y eso significa un ídolo. Porque Dios nos exige amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón. No seamos desleales como este pueblo. Piensa, nuestro Abba Padre les había dado la promesa, la tierra prometida, y aún así son desleales. No seas desleal a tu Dios. Por lo tanto, dice el versículo 59, los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en la que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Es decir, si te sales de la cobertura de Dios, llega un momento donde nuestro Dios te deja. Y evidentemente,
como el enemigo viene a matar, robar y destruir, eso hará en tu vida. También dice, entregó también a su pueblo a la espada y se irritó con su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Es decir, cuando sales de la cobertura y Dios permite que el afligidor actúe, espiritualmente puedes morir. Sin embargo, Dios es bueno y nos ama. Por eso que en el versículo siguiente dice, versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Entonces, nuestro Dios vuelve a tener misericordia. Actúas en rebelión, te pasan cosas difíciles y estás en aflicción. Y nuestro buen Dios te habla a través de alguien y vuelve a enviar esos lazos de amor para atraerte a Él. Así es de bueno nuestro Dios. Versículo 70. Eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Pone el ejemplo de un hombre conforme el corazón de Dios, como fue David, que vuelve a llevar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a buscar a Jehová, su Dios, a nuestro Abba Padre. Dios es bueno, provee pastores que le aman, que aman a Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para volver a llevarte a ti a la presencia de Dios, para que vuelvas a buscar a Jesucristo. No obstante, aún así, el corazón del pueblo se ha engrosado. No ven, no aman ni buscan. Por eso veremos después que con el hijo de David, Salomón, volvieron a ver los mismos problemas. Salomón se corrompió por sus esposas y terminó adorando a otros dioses. Finalmente el templo que él había hecho para nuestro Abba Padre fue destruido por el afligidor, por Nabucodonosor. Y vuelve el ciclo nuevamente. El pueblo se aflige, busca a Dios, Dios le responde y el pueblo vuelve a traicionar a su Dios. Por lo tanto, nuestro Dios se aparta, viene el afligidor, destruye y el pueblo de Dios vuelve a pedirle a Dios misericordia. Nuestro Padre va en su rescate. Seamos leales, yo te lo ruego. Dios es bueno, porque después de la destrucción del templo, Dios tuvo misericordia, levantó a Zorobabel y a Josué y reconstruyó su templo, porque Él busca edificar a su iglesia. Pero el pueblo sigue siendo pueblo, sigue siendo desleal e interesado, y ya lo vemos en el libro de Nehemías, después de la reconstrucción del templo. En el capítulo 13 es que ya nuevamente el pueblo de Dios empieza a ser desleal con Dios. Empieza a apartarse de su Dios. En los tiempos de nuestro amado Jesús nos daremos cuenta de que el pueblo era interesado, solo quería los panes y los peces. De las grandes multitudes que seguían a Jesucristo, a nuestro amado Señor, solo pocos eran discípulos. La mayor parte era pueblo, que iba, que escuchaba y después se iba. Solo quería panes y peces, que gritaba Hosana y después aceptaba, apoyaba a los que gritaban crucifiquen a Jesús. El pueblo abandona a Jesucristo. Sé remanente, sé esa manada pequeña que le es fiel a Jesús. En los tiempos de Pablo, de los discípulos, después, cuando nuestro amado Jesús resucitó y envió en la gran comisión a sus discípulos a predicar el Evangelio, vemos que Pablo en algún momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, se despide de la iglesia ahí en Mileto y en particular a los ancianos de Éfeso y les dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque yo me voy en este momento. Porque ¿qué va a ocurrir? Versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo peor aún, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué significa esto? Aún en la iglesia primitiva vemos que se sigue dando la misma circunstancia. La iglesia se enfría y es desleal con el paso del tiempo. Solo un remanente permanece fiel. Sé fiel. Por eso nuestro amado Jesucristo en Apocalipsis le habla a Éfeso precisamente y dice: has perdido tu primer amor, iglesia. Arrepiéntete y cambia. De nada sirve, iglesia, que hagas obras de misericordia, de ayuda, si pierdes el amor por Jesucristo, porque el primer mandamiento no es hacer misericordia o ayudar a los necesitados. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esa acción de amar te llevará a buscarle, a consagrarte a Él, a apartarte del pecado, de la inmundicia de este mundo, y como consecuencia harás misericordia y harás obras de amor. Si vemos en la iglesia más actual, en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, ¿por qué existió esa reforma? Porque la iglesia se había corrompido a un nivel extremo nuevamente. El pueblo estaba en corrupción. Se estaba pagando por indulgencias. Por el perdón de los pecados había que pagar dinero. Se les había olvidado que es la sangre de Jesucristo la que nos perdona. A ese nivel de corrupción había llegado la iglesia. Y nuestro buen Dios actúa, obra para despertarnos. Dios es fiel. Dios quiere un remanente. Ahora es tiempo de despertar. Ahora es tiempo de buscar a Dios como ese remanente, no como el pueblo en general. No seas parte del pueblo, sé parte del remanente. Sé esa iglesia de Filadelfia que nuestro amado Jesús le dijo en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que se aproxima. Ya estamos en los dolores de parto, ya estamos experimentando situaciones muy difíciles y que se irán incrementando para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice remanente, yo vengo pronto, iglesia fiel. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te ruego que tomes la determinación de no ser ese pueblo interesado que lisonjea a Dios, que le canta alabanzas, pero que no le da su corazón. No seas ese pueblo interesado que solo va a la iglesia y que ofrenda en forma religiosa y que cumple con una serie de ritos, pero que no le está dando el corazón a Jesucristo. No seas parte de ese pueblo. Sé iglesia remanente, conságrate, busca a Dios. Determina intencionalmente consagrarte a Él, limpiarte para Él, santificarte, y verás la gloria de Dios. Te apartarás del pecado, el amado Espíritu Santo te ayudará a vencer. Su gracia te ayudará. Tendrás intimidad con su amado Espíritu Santo, conocerás a Jesús y serás esa iglesia fiel, esa manada pequeña que mi amado Jesús prometió guardar en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús,
yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.